La costa húmeda respira como un animal antiguo. La noche en Veracruz cae con olor a cacao molido y tierra recién abierta. El pantano devuelve, a cada paso, un murmullo espeso. Allí, entre ceibas y manglares, dormita un secreto que lleva siglos aguardando ser entendido. Mucho antes de los mayas y los mexicas, cuando la selva aún no conocía el peso de los templos, una civilización se levantó del barro y del silencio. Los olmecas. Su nombre verdadero se perdió, pero su huella quedó esculpida en piedra y genética. El misterio no es solo lo que construyeron, sino quiénes fueron. Si te atraen los enigmas de los primeros pueblos de América, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que la ciencia acaba de revelar sobre los olmecas cambia todo lo que creíamos saber. Imagina un amanecer de hace más de 3000 años. La neblina se aferra al suelo y el río baja cargado de reflejos. Sobre una plataforma de tierra apisonada, un joven aprendiz sostiene un mazo frente a un bloque oscuro arrancado de una montaña lejana. Golpea con precisión y con cada golpe, la piedra empieza a respirar. Días y noches se suceden hasta que el rostro emerge, colosal y sereno, mirando hacia el este para encontrarse con el sol. Así nacieron las cabezas monumentales, guardianas de una historia que aún hoy busca ser contada a miles de años de distancia. En un laboratorio contemporáneo, una arqueóloga examina restos humanos hallados en los antiguos sitios de San Lorenzo Tenochtitlan y Loma del Zapote. Cada fragmento es una cápsula del tiempo, un eco del pasado atrapado en el hueso. Durante décadas, nadie pudo responder con certeza de dónde venían los olmeca. Algunos hablaban de influencias extranjeras, otros de viajes imposibles desde tierras lejanas. Las teorías se acumulaban, pero la evidencia permanecía muda hasta ahora. La ciencia moderna decidió escuchar a través del ADN en los restos humanos extraídos de los antiguos centros olmecas. Se descubrió una huella genética que cambiaría todo lo que se creía. Ambos individuos pertenecían al haplogrupo A, una de las 5 grandes ramas genéticas que identifican a los pueblos indígenas de América. Ese hallazgo confirmó que los olmecas no provenían de ningún otro continente. No eran viajeros de ultramar ni descendientes de culturas perdidas, sino hijos profundos del continente americano, portadores de una herencia que había cruzado Beringia hace más de 15.000 años. Su civilización no fue un préstamo cultural, ni una copia de algo traído del otro lado del océano. Fue una expresión genuina de miles de años de adaptación y sabiduría acumulada en estas tierras. Su ciencia agrícola, su arte, su organización social, nacieron de la observación del entorno, no del contacto con lo extranjero. A medida que las pruebas genéticas avanzaban, las antiguas teorías que intentaban explicar su origen con viajes imaginarios comenzaron a desmoronarse. ¿Te das cuenta del cambio que esto supone? Durante siglos se repitieron mitos sobre sus orígenes, pero hoy la ciencia está corrigiendo la historia. Si valoras que los hechos hablen más que las suposiciones, deja tu apoyo con un me gusta y sigamos explorando juntos. Durante siglos, muchos miraron sus esculturas e interpretaron lo que querían ver. Las cabezas colosales, con labios gruesos, narices anchas y rasgos poderosos, fueron usadas como argumento para teorías exóticas. Algunos afirmaban que esos rostros revelaban una ascendencia africana, sin tener en cuenta que el arte olmeca no era un retrato literal, sino simbólico. Lo que representaban esas esculturas no era el físico de un extranjero, sino la fuerza, la autoridad y la identidad espiritual del poder. Hoy, la genética da una respuesta definitiva. Los olmecas eran indígenas mesoamericanos. Su ADN no muestra rastro alguno de ascendencia africana, europea o asiática reciente. Todo lo que se observa en sus representaciones pertenece a la diversidad natural de los pueblos originarios. Y lo que antes se consideraba extraño o inexplicable, ahora encuentra sentido en la biología misma. Algunos de los rasgos que llamaban la atención, como los labios prominentes o las narices anchas, podrían ser herencias antiguas, huellas de encuentros evolutivos con especies humanas extintas, como los neandertales y los denisovanos. Cada rasgo, cada línea, cada proporción era parte de una historia mucho más larga que los olmecas simplemente continuaron. Aquellas formas no eran la copia de rostros lejanos, sino la expresión de una humanidad profundamente americana,
moldeada por miles de años de evolución en un entorno tropical, cálido y cambiante. Si te interesa cómo la biología y la arqueología se cruzan para descifrar lo que somos, suscríbete. Aquí, cada descubrimiento cambia la manera en que entendemos la historia humana. Así, lo que antes se interpretaba como un enigma racial, hoy se entiende como una firma evolutiva. La ciencia no solo desmiente los mitos, también devuelve a los olmecas su verdadera identidad. Eran el resultado de generaciones que aprendieron a sobrevivir, a leer los cielos, a domesticar la selva y a convertir la tierra en cultura. Su arte no imitaba al extranjero, retrataba la grandeza de lo propio. El hallazgo genético marcó un antes y un después. Por primera vez, la historia dejaba de escribirse con conjeturas y comenzaba a apoyarse en evidencia biológica. Aquellas secuencias de ADN, ocultas durante 3 milenios, no solo confirmaban un origen indígena, sino que contaban una historia de continuidad. Los olmecas no fueron un pueblo aislado o pasajero. Fueron la raíz de todo lo que vino después en los mayas, los zapotecas, los mexicas. Su legado no era un mito, sino una semilla que germinó en cada cultura que lo sucedió. La investigación no se detuvo en el ADN mitocondrial. Los científicos analizaron también fragmentos de ADN antiguo que revelaron algo aún más fascinante a los olmecas. Al igual que todos los pueblos indígenas de América, conservaban trazas de material genético heredado de los neandertales y de los denisovanos, especies humanas que se extinguieron hace decenas de miles de años. Estas huellas no son simples curiosidades. Algunos de esos genes están asociados a rasgos físicos visibles, la forma del rostro, la estructura nasal, el grosor de los labios. En otras palabras, parte de lo que vemos en las esculturas olmecas no es arte idealizado ni influencia extranjera, sino una manifestación directa de la herencia evolutiva humana. Cuando aquellos grupos ancestrales cruzaron hacia rumbo a América, llevaron consigo ese legado arcaico. Lo transmitieron generación tras generación, y en Mesoamérica esa herencia se mezcló con el ambiente tropical, con los cultivos recién domesticados, con la humedad y el sol. Así, el cuerpo humano se adaptó y conservó la memoria genética de sus antepasados más antiguos. En los rostros tallados en piedra, hay ecos de ese viaje milenario, de una humanidad que no comenzó con los olmecas, pero que en ellos encontró una nueva forma de expresarse. Si te gustaría que más personas entendieran cuánto revela la ciencia sobre nuestros orígenes, comparte este video. Cada descubrimiento de este tipo reconstruye un fragmento de lo que somos como especie. El legado olmeca no se detiene en los laboratorios ni en la genética. Su influencia es visible en la vida cotidiana de millones de personas. Aquella civilización que floreció entre el año 1500 y el 400 a.C. fue pionera en innovaciones que aún perduran. Ellos fueron los primeros en domesticar plantas fundamentales como el maíz, el frijol, el aguacate, el chile y sobre todo el cacao. Transformaron sus semillas amargas en una bebida sagrada, una ofrenda a los dioses, que siglos más tarde sería adoptada y perfeccionada por los mayas y los mexicas. También fueron los primeros en procesar el caucho. Mezclaban el látex natural con otras sustancias para crear una goma elástica que les permitió fabricar pelotas, impermeabilizar objetos y crear herramientas resistentes. La civilización olmeca no solo fue avanzada en pensamiento religioso o artístico, sino también en ciencia práctica. Entendían los recursos de su entorno y los transformaban en conocimiento. Su herencia cultural y biológica forman una doble raíz. Por un lado, la sangre indígena, que todavía circula en millones de descendientes en México y Centroamérica. Por otro, los saberes que sembraron en la historia en la agricultura, los calendarios rituales, la organización social, los símbolos del poder y la relación sagrada entre el hombre y la tierra. En ellos comenzó una tradición mesoamericana que después floreció en templos, códices y ciudades. Comprender a los olmecas es reconocer que América no necesitó inspiración extranjera para crear civilización. Sus logros nacieron de la observación, la paciencia y la adaptación. Cada piedra tallada, cada ocampo cultivado, cada ritual practicado, fue el resultado de miles de años de relación entre el ser humano y su entorno. Lo que el mito quiso explicar con viajes imposibles,
La ciencia lo explica con continuidad. Su historia es también un espejo. Durante siglos, se intentó negar que una civilización compleja pudiera surgir de manera autónoma en el corazón de América. Hoy, la genética y la arqueología demuestran lo contrario. Los olmecas fueron el fruto de una evolución local, de la inteligencia acumulada de pueblos que aprendieron a habitar un mundo difícil y a construir belleza en medio de la selva. Su rostro, sus genes y sus conocimientos siguen presentes, no como un recuerdo distante, sino como una herencia viva en cada planta que cultivamos, en cada palabra que conservamos, en cada trazo que aún respira en el arte indígena. Sobrevive algo de ellos. Los olmecas no desaparecieron, se transformaron en nosotros. La historia que hoy cuenta la ciencia no destruye el misterio, lo amplía. Nos invita a ver más allá de la piedra y el mito, a reconocer que bajo el suelo húmedo de Veracruz y Tabasco todavía late una raíz compartida. Es la raíz de una América que no necesita buscar su origen en otros mares, porque su principio estuvo siempre aquí, en la tierra que la vio nacer. Los olmecas fueron los primeros en decir con su obra que la identidad no se importa, se cultiva. Y hoy, miles de años después, su mensaje sigue resonando. Todo lo que somos está escrito, no en los mapas del mundo, sino en el ADN de nuestras propias raíces. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia reconstruye los orígenes humanos, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos desenterrando las historias que nos hicieron lo que somos.